En El arte de la guerra, Sun Tzu escribió que la velocidad es la esencia de la guerra. Seguramente cuando Sun Tzu escribió eso, no esperaba que Hitler lo tomara demasiado literalmente. La velocidad, también conocida como AMPs, píldoras de energía, estimulantes y despiertaviejas, fue comercializada justo a tiempo para el consumo masivo durante la Segunda Guerra Mundial por las principales potencias industriales. La Segunda Guerra Mundial fue verdaderamente el mayor estímulo hasta la fecha para el abuso legalmente autorizado, así como el ilícito en el mercado negro de AMPs y drogas similares a nivel mundial. Bienvenidos a Naughty History, y hoy descubramos cómo las píldoras de energía controlaron las mareas de las batallas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se volvieron populares las píldoras de energía durante la Segunda Guerra Mundial? No hay duda sobre el abuso mundial de grandes cantidades de brain ticklers por parte de las fuerzas japonesas, estadounidenses y británicas durante la Segunda Guerra Mundial. Pero la tendencia fue establecida por los alemanes durante las fases iniciales de la guerra, mucho antes de que otros se unieran a la moda. Mientras que la ideología nazi era fundamentalmente antidrogas, y el uso social de drogas en la Alemania nazi se consideraba tanto una señal de debilidad individual como de decadencia moral de toda la sociedad, no tenían reparos en ser hipócritas al abusar de drogas en el ámbito militar. De hecho, la propaganda nazi promovía las bellezas negras como un privilegio ofrecido solo a los soldados. Mientras que otras drogas estaban prohibidas o desaconsejadas, las píldoras de energía se presentaban como un producto milagroso cuando aparecieron en el mercado a finales de la década de 1930. La pequeña píldora tenía una conexión poética con el lema nazi, «Alemania, despierta», ya que energizaba y aumentaba la confianza de los soldados. Esto encajaba perfectamente con la obsesión del Tercer Reich por la superioridad física y mental. Mientras que otras drogas como el alcohol o la basura blanca eran una delicia para los escapistas, las píldoras de energía eran útiles para la hiperalerta y la vigilancia. Ya hemos discutido en nuestros videos anteriores cuánto estaban obsesionados los ejércitos con el concepto mitológico de supersoldados durante la Segunda Guerra Mundial, y las abejas también contribuyeron a esa fascinación. Las naranjas relámpago se consideraban un atajo para convertir a los soldados ordinarios en superhumanos. Como Hitler declaró, «No necesitamos gente débil, queremos solo a los fuertes». Y así el abuso de las píldoras de energía se convirtió en sinónimo de ser fuerte y volverse más fuerte. Sin embargo, la culpa de introducir las píldoras de energía en Alemania recae en atletas estadounidenses de las Olimpiadas de Berlín, en 1936. El químico alemán Friedrich Hauschild estaba al tanto de que los estadounidenses estaban usando benzedrina, una versión estadounidense de Pyxis, para el dopaje durante las Olimpiadas del 36. La benzedrina también fue utilizada más tarde por las fuerzas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente por los pilotos de la Fuerza Aérea, para permanecer en el aire durante más horas. El descubrimiento de la benzedrina estadounidense llevó a Friedrich Hauschild a investigar la droga y logró sintetizar un primo cercano de las píldoras de energía. Esta droga más tarde se convertiría en el centro de una gran serie de televisión a principios del siglo XXI, donde un maestro con cáncer se uniría a un estudiante inútil para convertirse en el rey del inframundo. En ese momento, Friedrich Hauschild trabajaba para Temmler-Werke, una compañía farmacéutica con sede en Berlín. Temmler-Werke ideó un nombre de marca para este fascinante compuesto en el invierno de 1937 y lo llamaron Pervitina. Pervitina se convirtió en la salvación de toda Alemania. Gracias a la agresiva campaña publicitaria de la compañía, Pervitina se hizo conocida en pocos meses. Las tabletas eran muy populares y se podían comprar sin receta en farmacias. Incluso se podían comprar bombones en caja impregnados de píldoras de energía. Pero el uso más importante de la droga aún estaba por llegar. Desde 1939 hasta 1945, el Tercer Reich dejó boquiabierta a Europa con su Blitzkrieg en todos los frentes de batalla. Su eficiencia militar ha sido desde entonces un leitmotiv de los estudios históricos. Aunque académicamente el éxito nazi en este período se ha atribuido a su superioridad tecnológica, optimización y estrategias innovadoras, había más en ello. La Wehrmacht no dejaba nada al azar.
Todo se calculaba meticulosa y precisamente, desde el peso de las armas de fuego hasta los tiempos ofensivos, así como cuándo y cómo abusar de las drogas para mejorar el rendimiento. A lo largo de la guerra, los alemanes consumieron pervitina. Producía mayor energía y reducía las necesidades de sueño y hambre. También se atribuía a avivar un gran entusiasmo y hacer que los soldados creyeran que la propaganda nazi era todo arcoíris y unicornios. Pervitina gozó de un estatus legal en Alemania hasta 1941, y hasta entonces se anunciaba ampliamente en toda la nación. Los carteles estaban esparcidos por todo Berlín desde 1938 hasta su regulación en 1941, ya que su consumo se volvía más y más oscuro. Según el libro de Norman Ohler, Drogados, drogas en la Alemania nazi, en un momento dado toda la nación dependía de la velocidad. Puede ser motivo de burla ahora, pero pervitina nunca fue destinada a ser una droga militar para los nazis, sino que se pretendía competir con la bebida estadounidense popular en Alemania llamada Coca-Cola. Temmler empleó a Mathe Sanson para la campaña publicitaria de su nueva droga casual. Alemania estaba pasando por una calamidad en ese momento. La vergüenza de la derrota en la Primera Guerra Mundial, el humillante Tratado de Versalles, la crisis económica, la agitación política, el surgimiento de la furia nacionalista y las estridentes trompetas para otra gran guerra, todo eso no era fácil de sobrellevar para un ciudadano alemán promedio. Y aquí llegó pervitina, ofreciendo vigor, eficiencia y calma. Así que la población recibió la sustancia energizante con los brazos abiertos. Era barata, ayudaba a las personas a trabajar, extendía la euforia por todo el país y ni siquiera se consideraba una droga en ese momento. Además, la droga no solo era popular entre los trabajadores. Adolf Hitler mismo fue presentado a las drogas por Morell. Pronto, la droga se sometió a una prueba de rendimiento en estudiantes para ver cómo afectaría su enfoque y comportamiento laboral. Otto Ranke, director del Instituto de Fisiología General y de Defensa en la Academia de Medicina Militar de Berlín, pronto regresó con la conclusión de que la droga realmente podría reforzar los esfuerzos alemanes en el frente. Sugería que la velocidad y sus compuestos podrían mejorar el rendimiento de los soldados. Después de la investigación realizada bajo el liderazgo de Otto Ranke, la pervitina fue introducida en las raciones diarias de los soldados nazis y debía consumirse hasta 2 veces al día. Pronto comenzaron a aparecer los efectos de la droga. Los soldados actuaban sin miedo y estaban extraordinariamente alegres incluso en las situaciones más sombrías. El objetivo de Otto Ranke de derrotar al enemigo con soldados químicamente mejorados era ahora una realidad. Los soldados caminaban hasta 60 kilómetros y trabajaban sin parar durante 3 días sin dormir. Esto fue la mayor ayuda que ayudó en la invasión de Polonia en 1939, el Blitzkrieg a través de las Ardenas francesas en 1940 y la campaña de los Balcanes de 1941, donde los alemanes lucharon incesantemente durante 11 días. Otto Ranke estaba encantado con el éxito de su pequeño descubrimiento y se convirtió en un usuario diario de la droga él mismo. Estaba viviendo el sueño de la grandeza nazi de la dominación mundial y se veía a sí mismo al lado de Hitler en poco tiempo. Su correspondencia indica que él y sus trabajadores de escritorio también trabajaban sin dormir y tomaban pastillas a diestra y siniestra, ignorando el límite de prescripción para manejar las demandas autoinfligidas de sus trabajos. Antes de desempeñar un papel crucial en la invasión de Polonia, la droga fue sometida a una prueba por los oficiales médicos de la Wehrmacht. Ordenaron a los soldados de la Tercera División de Tanques que la tomaran durante la ocupación de Checoslovaquia en 1938. El éxito allí allanó el camino para el uso militar generalizado en la invasión de Polonia, que causó la muerte de más de 100.000 soldados polacos. Este fue el momento en que se acuñó el término Blitzkrieg, o guerra relámpago. Estar drogado permitió a los soldados alemanes enfatizar la rapidez y la sorpresa para tomar desprevenido al enemigo y aplastarlo. La pervitina eliminó lo que diferenciaba a los humanos de las máquinas: la fatiga. La necesidad de descansar, dormir y comer era cosa del pasado, y nada frenaba a los tanques y a las compañías de hombres que marchaban juntos a un ritmo implacable para ganar toda Europa para el Die Führer. Sin embargo,
pervitina no era un milagro, simplemente estaba quemando velas por ambos extremos. ¿Qué cambió en 1941? Nada en este universo es tan benevolente como pervitina prometía ser para la Alemania de Hitler. La droga obviamente tenía sus efectos secundarios. Informes iniciales encontrados en los archivos mencionaban efectos adversos como agotamiento, dolor cardíaco y problemas circulatorios. Esto desencadenó un estudio más profundo dirigido por el Führer de la Salud del Reich, Leonardo Conti, quien entre otros pronto dio la voz de alarma sobre los riesgos de la pervitina, lo que llevó a su regulación y prohibición en 1941. La droga ahora estaba disponible solo con receta médica, pero estas advertencias cayeron en oídos sordos. A pesar de la retórica andróga de Hitler y del partido nazi que se había difundido desde 1933, las nuevas regulaciones fueron ampliamente ignoradas. Tenían una razón perfecta para ello también. Toda Alemania estaba enganchada a pervitina, y la prohibición repentina causó una gran retirada nacional. Irónicamente, Hitler mismo estaba fuertemente adicto. En lugar de causar la reducción de la dependencia económica alemana de los productos farmacéuticos y abordar un problema de adicción alarmante, la prohibición se consideró prácticamente un fracaso, incluso en el frente civil. El ejército ni siquiera se preocupaba por la prohibición o regulación. De hecho, los funcionarios militares parecían encontrar legítima su distribución, especialmente debido a los beneficios a corto plazo que proporcionaba al ejército. El consumo aumentó durante la malograda Operación Barbarroja de junio a diciembre de 1941, inmediatamente después de que se impusieran las restricciones. También hay un lado conspirativo en la regulación. Podría haberse considerado una tensión innecesaria en la producción de píldoras de energía si los civiles alemanes se engancharan a pervitina. Entonces es totalmente posible que el engaño de la prohibición se creara simplemente para asegurar más suministro a los soldados que iban a enfrentarse al Ejército Rojo en su propio territorio. Desde 1941, el Reich sabía que el pervitin traía efectos secundarios y riesgos de adicción. Sin embargo, incluso cuando los soldados morían debido a fallos cardíacos o se suicidaban debido a fases psicóticas, las anfetas continuaron alimentando al país hasta el final de la guerra. El Blitzkrieg dependía de la velocidad para avanzar incansablemente con las tropas de tanques, día y noche. Fue la causa de la caída de Dinamarca y Noruega en 1940. En un mes, el ejército nazi, elevado por las anfetas, anexó Holanda, Bélgica y finalmente Francia. Cuando cruzaron a Francia, los refuerzos franceses aún no habían llegado, y sus defensas fueron abrumadas por el ataque alemán. Los tanques alemanes cubrieron 240 millas de terreno desafiante, incluyendo el bosque de las Ardenas, en 11 días. También eludieron a las fuerzas británicas y francesas atrincheradas que habían asumido erróneamente que las Ardenas eran intransitables. En ocasiones los paracaidistas aterrizaban antes del avance, causando caos detrás de las líneas enemigas. Según la prensa británica, estos soldados estaban fuertemente drogados, intrépidos y descontrolados como vikingos. Incluso Churchill confesó que quedó asombrado por la invasión imparable de todo el territorio y el campo por una incursión irresistible de vehículos blindados. Lo admitió en sus memorias como la mayor sorpresa de su vida. La mayor desventaja del pervitin era la dependencia y la adicción, por supuesto. Proporcionar a los soldados dosis diarias inevitablemente los volvía dependientes del pervitin y de su rendimiento. Y cuando se agotaba el suministro, la escasez y la retirada causaban caos entre las filas alemanas. Los síntomas como náuseas, alucinaciones, ansiedad, depresión y disminución de las capacidades cognitivas eran desenfrenados en los campos alemanes. A pesar de los esfuerzos de Conti por limitar el uso del pervitin, el ejército estaba obsesionado con la droga y continuó abusando de ella. La situación se intensificó con los años y los soldados murieron cada vez más por fallos cardíacos, muerte o cálculos militares erróneos. El ejército no controlaba el pervitin. Era el pervitin el que controlaba al ejército. De hecho, Morell, quien irónicamente presentó al Führer Hitler a la droga, fue también quien reveló durante los interrogatorios cómo la propia adicción de Hitler al pervitin llevó a decisiones estratégicas deficientes que resultaron en la victoria del enemigo en Normandía y, en última instancia, la caída de Berlín.
La droga milagrosa de la Wehrmacht brilló intensamente durante los primeros años de la guerra, pero también se volvió en su contra y se convirtió en la razón del declive del Tercer Reich. Temmler-Wenke, el fabricante de la droga, fue el único ganador, obteniendo enormes beneficios de una producción implacable.